Continuando con la clase de examen ginecológico en la yegua, pasamos a la segunda parte. En esta segunda parte de la evaluación ginecológica vamos a abordar el examen interno, el cual incluye la palpación transrectal, el uso de la ecografía y la evaluación vaginal. Hasta aquí hemos visto el examen externo, donde incluíamos la inspección tanto general como de la región perineal y vulva y también la palpación. Esa palpación externa más que nada correspondía a la evaluación de la conformación vulvar y también cuando nosotros palpamos la región del clítoris y para exponer la mucosa vulvar. Es por ello que ahora pasaremos al examen interno. Y de este examen interno, en primer lugar, la palpación transrectal. Recordar algo que veíamos al principio, que siempre se debe utilizar un adecuado método de sujeción. Luego de ello, lo que vamos a hacer nosotros es ponernos una manga de palpación, lubricar esta y retirar todas las fecas que existan en el recto. Una vez que hayamos retirado las fecas, vamos a poder comenzar la palpación transrectal. Este es un procedimiento bastante simple, si es que se tiene práctica de ello, pero bastante importante. El objetivo no es solamente que nosotros palpemos, ubiquemos y reconozcamos las estructuras reproductivas, sino que a través de esto vamos a realizar nosotros una interpretación de lo que vamos a obtener para inferir cuál es el estado endocrino que presenta esta yegua y de esta forma una aproximación de la capacidad reproductiva. ¿Qué estructuras son las que nosotros vamos a reconocer? Vamos a palpar cérvix, cuerpo uterino, cuernos uterinos y ovarios. De estas estructuras que les mencionaba, debemos nosotros determinar el tamaño, la consistencia y la simetría. El tamaño más que nada a nivel uterino, a nivel ovárico, de las estructuras que están en los ovarios. Recordar que el cuerpo lúteo no es posible de palpar en una yegua, sí los folículos. Y nosotros a través de esta palpación deberíamos aproximar qué tamaño, más que el tamaño del ovario, lo que importa es el tamaño a nivel folicular. Y es de acuerdo a esto que nosotros vamos a poder indicar en qué estado del ciclo estral se encuentra, en el caso que la yegua no esté gestante. Junto con eso nosotros vamos a nivel del útero a palpar el tono o la consistencia que presenta. Cuando existen mayores concentraciones de progesterona, el tono es mayor. Nosotros logramos diferenciar de mejor forma cuerpo y cuernos uterinos, a diferencia de cuando la yegua se encuentra en estro y se produce edematización a nivel del endometrio, esto hace que tenga un menor tono uterino. Esto que se menciona aquí como 2/3 es lo mismo que si uno dijera 2,5. También vamos a evaluar el tono a nivel de cérvix, lo cual sigue la misma lógica que les mencionaba yo anteriormente que para el tono del útero. Mayores concentraciones de progesterona que se presentan en diestro van a hacer que exista un mayor tono porque el cérvix va a estar cerrado y más elongado, a diferencia de el estro. El recelaje o retajeo veíamos que podíamos nosotros evaluarlo a la inspección general. Si no recuerdan qué es el retajeo, es cuando uno
acerca una yegua a un potro para evaluar si manifiesta o no signos de celo. En estro temprano puede o no manifestar, o tal vez manifiesta, levanta solamente la cola, se queda quieta, pero no orina, no expone el clítoris, algunos signos de celo. En estro tardío, francamente manifiesta toda la signología de celo, si es que no hay alteraciones, como decíamos muchas veces en yeguas que son sumisas y cuando hay otras yeguas más dominantes no lo manifiestan, a diferencia del diestro en que el retajeo es negativo. Por tanto, aquí el objetivo, lo primero sería evaluar si la yegua está o no está gestante y en el caso que no esté gestante, determinar la etapa del ciclo estral en que se encuentra. Por tanto, de esta forma, nosotros, si bien vamos a reconocer las estructuras, vamos a ubicarlas donde están, debemos ser capaces de interpretar los datos que obtenemos, como el tamaño, el tono y la consistencia, para de esa forma poder conocer en qué etapa del ciclo estral se encuentra. Las estructuras entonces que nosotros vamos a palpar y que siempre debemos seguir el mismo orden, no quiere decir que este sea el único orden que uno puede llevar, pero por lo menos es el que yo utilizo y el que se me hace más cómodo y el que siempre trato de repetir. Palpar cervix, cuerpo uterino, enseguida el cuerno uterino derecho, luego el ovario derecho. Uno luego se va a devolver por ese mismo cuerno derecho, va a seguir hacia el cuerno izquierdo y posteriormente palpar el ovario izquierdo. Lo que uno podría hacer también es ingresar directamente a palpar el cuerno derecho, ovario, después me devuelvo por el cuerno derecho, paso al izquierdo, ovario y al final, cuando uno va retirando la mano, palpar cervix. Lo primero que nosotros vamos a hacer cuando ingresemos, dijimos que era retirar la feca, luego vamos a ir a través del piso de la pelvis y vamos a llegar a la zona donde está la bifurcación de los cuernos. Con nuestra mano, con nuestros dedos, los vamos a flectar un poco y nosotros vamos a tomar esta zona y vamos a realizar un recorrido completo por el cuerno. ¿Qué vamos a palpar de ese cuerno? Vamos a palpar el tono, vamos a palpar el ovario, vamos a sentir nosotros las estructuras que estén en el ovario, los folículos, vamos a aproximar el tamaño, vamos a devolvernos por este mismo cuerno derecho, palpar el cuerno izquierdo. ¿Qué vamos a palpar de ese cuerno? El tono también, y aquí nosotros podemos comparar el tamaño de ambos y evaluar si son o no simétricos. Y enseguida pasar al ovario que nos queda para evaluar la presencia de folículos. Aquí más que nada lo que aparece es la metodología, que es lo que yo les mencionaba antes, pero acá están las imágenes. Ingresamos entonces nosotros palpando por el piso de la pelvis y vamos a llegar a la bifurcación de los cuernos. Cuando lleguemos a esta zona, lo que nosotros vamos a hacer entonces, decíamos, era recorrer uno de los cuernos e ir a palpar el ovario que está a ese lado. Luego nos vamos a devolver y vamos a hacer un recorrido por este cuerno y por el otro cuerno y vamos a ir a palpar los ovarios. Cuando nosotros palpemos los ovarios, podemos tomarlo con la mano completa. En algunas yeguas es más fácil que en otras, en yeguas que son más viejas es más fácil. O también en ocasiones hay yeguas que son nuevas, que tienen poca edad y que no cuesta mucho tomar el ovario.
Nosotros lo vamos a recorrer con nuestros dedos para de esa forma poder determinar las estructuras que están presentes. Y luego nosotros estos tamaños que aproximamos de los folículos los vamos a corroborar con el método semiológico siguiente. Con los datos que nosotros llevamos hasta acá, podríamos nosotros ya decir si es que la yegua está o no gestante, en el caso que tenga una gestación, superior a un mes, y también podríamos indicar en qué periodo del ciclo estral se encuentra. Nosotros ahora con la ecografía, que es el otro método semiológico que vamos a utilizar, vamos a corroborar los datos que nosotros ya obtuvimos. ¿Sí? Nosotros ya hemos revisado y realizado la palpación transrectal y ahora les vuelvo a repetir, corroboraremos esos datos que obtuvimos y obtendremos nuevos datos que nos era imposible de conocer solamente con la palpación. Esos datos que nosotros no pudimos y que es imposible obtenerlos solo con la palpación, era la presencia de edema endometrial, donde si bien decíamos que si estaba más flácido era porque había edema endometrial, mayores concentraciones de estrógeno y estaba en estro, nosotros no somos capaces a través de la palpación transrectal de graduar ese edema. También evaluar si hay presencia de fluido uterino o también quistes endometriales o miometriales. Eso lo vamos a hacer a través de esta inspección indirecta. En el caso que la yegua esté gestante, nosotros debemos, evaluar la viabilidad embrionaria y fetal a través de la ecografía y también podemos evaluar y medir la unión útero-placentaria. Con respecto a la metodología, se sigue básicamente lo mismo que cuando realizábamos la palpación transrectal. Como antes nosotros ya palpamos, quiere decir que ya retiramos las fecas y ahora lo que vamos a hacer, vamos a retirar la mano. Una vez habiendo terminado la palpación, vamos a tomar el transductor, que en este caso es un transductor lineal transrectal, y vamos a efectuar el mismo recorrido. A medida que nosotros vayamos ingresando, vamos a, primero a ecografiar a nivel del cérvix, avanzamos, ecografiamos el cuerpo uterino, recorremos un cuerno, llegamos al ovario, nos devolvemos por ese cuerno, pasamos al otro y vamos al otro ovario. En el ovario, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir los folículos, que nosotros aproximamos el tamaño a través de la palpación y vamos a ver si es que hay o no cuerpo lúteo. A nivel de cuerno vamos a graduar el edema endometrial, vamos a ver si hay presencia o ausencia de fluido y vamos a ver si es que hay o no algún quiste uterino. Y en el caso que exista una gestación, sobre el día 21 ya podríamos observar el latido cardíaco. Podríamos también con eso evaluar la viabilidad embrionaria o fetal y más adelante podemos realizar el sexaje fetal. Aquí hay algunas imágenes de lo que nosotros podemos observar en la ecografía. Por ahora en el fondo no se les pide que ustedes sean capaces de reconocer estas estructuras porque no es el objetivo de este módulo, sino que del módulo siguiente. Y hasta acá ustedes aún todavía no conocen la terminología que se usa, pero por lo menos que conozcan algunas imágenes donde yo les voy a ir mencionando qué es lo que se observa. Cuando uno recién ingresa con el transductor, lo primero que uno observa es la vejiga, ¿sí? Y la vejiga, por el hecho de contener orina en su interior, contenido líquido, se observa más negra
y con algún puntillado un poco más blanco. Lo oscuro, eso uno lo menciona como contenido anecoico y el puntillado es más ecogénico. Pero lo primero que observamos es la vejiga. Después seguimos avanzando y nosotros vamos a observar un cuerno uterino y enseguida el otro. Eso se observa con un corte transversal de forma circular. Si avanzamos nos vamos a encontrar con el ovario, que es toda esta estructura, y en su interior la presencia de folículos. Debemos medir los folículos y evaluar si es que hay o no presencia de algún cuerpo lúteo. Porque si ustedes recuerdan con lo que veíamos nosotros en producción, para nosotros indicar que una yegua se encuentra ciclando y que ya está dentro de la temporada, que ya ha iniciado, su ciclo dentro de la temporada reproductiva, debe haber presencia de un cuerpo lúteo que les indique que ya se produjo una ovulación. ¿Y qué observamos aquí? Un folículo, si se fijan, ya no tiene su forma ovalada o circular, sino que está mucho más deforme y eso es porque es un folículo preovulatorio. En caso que exista fluido en el lumen uterino, nosotros vamos a poder observar las imágenes como las que aparecen acá. Si el fluido es anecoico o negro, eso nos indica que es un fluido bastante líquido. A medida que esa tonalidad negra se va tornando un poco más gris, podemos nosotros presumir que ese contenido es un poco más denso o más espeso, y cuando nosotros observamos con esta característica, con ese puntillado más blanco o hiperecoico, eso ya nos hace pensar que probablemente este es un contenido que posee flóculos. Cuando hay contenido muy purulento o purulento franco se puede observar de esa forma, o ya en caso extremo donde solo es contenido purulento se observa así como esta imagen. Todos los datos que nosotros hayamos obtenido, tanto de la palpación como de la ecografía, siempre los debemos registrar. Esta por lo menos es una de las planillas que yo utilizo y que es la que les muestro. Hay varias más. En algunas se dibuja la forma del ovario y ahí mismo uno va señalando el tamaño, que fue lo que hicimos el año pasado en el práctico de producción. Dentro del examen interno teníamos nosotros la palpación transrectal, la ecografía y ahora por último el examen vaginal. Antes de comenzar este examen vaginal, nosotros siempre tenemos que realizar una higiene muy acuciosa de toda la región vulvar, también la región perineal y dentro de la región vulvar la zona del vestíbulo. Lo que nosotros debemos realizar es cubrir la base de la cola, puede ser con alguna venda o con cualquier otro implemento que podamos usar para eso, uno lo llama como colero, algo que cubre la base de la cola para evitar que los pelos estén rozando esa zona. Posteriormente vamos a lavar la vulva y la región perineal. Solo se utiliza jabón, pero en el exterior. Para limpiar la base y el techo del vestíbulo se utiliza suero Ringer lactato con algodones para limpiar esa zona. Todos los materiales que usemos deben estar desinfectados o idealmente estériles y siempre se deben utilizar guantes. Este examen vaginal incluye la exploración de la vagina a través de vaginoscopía y también a través de palpación. Debemos pensar que nosotros al ingresar a la vagina vamos a traspasar la primera barrera física del tracto reproductivo. Por lo tanto, debemos ser muy limpios
porque podemos arrastrar distintos contaminantes y de esa forma inducir o una vaginitis o incluso una endometritis. Tengan una idea más o menos de cómo se realiza este lavado, no quiere decir que sea el único protocolo que existe, pero el que yo les voy a mencionar. Cubrir la base de la cola entonces, antes de esto nosotros ya realizamos la palpación y la ecografía, por lo tanto ya retiramos las fecas. Cubrimos la base de la cola, utilizamos guante y ¿qué es lo que hacemos? Vamos lavando desde la zona más interna hacia el exterior. Vamos a partir por la zona de los labios vulvares. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner un poco de jabón en esa zona. Vamos a ir lavando y luego vamos a ir hacia los lados, siempre desde el interior hacia el exterior. Vamos a enjuagar y vamos a hacer esto mismo 2 a 3 veces, dependiendo de la suciedad que tenga la yegua. Después, una vez que enjuaguemos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a cambiar los guantes y vamos a tomar un trozo de algodón embebido con suero Ringer lactato y vamos a limpiar la zona del vestíbulo, el techo del vestíbulo y el piso. Enseguida vamos a secar y de esa forma ya tenemos toda esta área limpia. Ahora nosotros entonces ya estamos en condiciones de realizar la vaginoscopía con la cual vamos a evaluar el vestíbulo, la vagina y la porción vaginal del cérvix. ¿Qué vamos a inspeccionar en estas zonas? La coloración de la mucosa, la presencia de secreciones, la integridad y también la apertura del cérvix. Vamos a utilizar un vaginoscopio o espéculo y nos vamos a ayudar de una linterna para poder observar todos los aspectos que mencionamos recién. Veamos entonces cómo lo vamos a efectuar y qué es lo que nosotros podríamos observar. Ya tenemos entonces toda esa región limpia y lo primero que vamos a hacer va a ser introducir el espéculo. Lo vamos a lubricar previo a esto. Se introduce en forma diagonal orientado hacia dorsal y luego ya lo vamos a girar y lo vamos a poner en posición horizontal. Cuando nosotros estemos ingresando nos va a costar un poco porque debemos pasar el pliegue vestíbulo vaginal y si está íntegro tiene que poner cierta resistencia a que nosotros ingresemos. Luego ya vamos a llegar hasta el trasfondo vaginal. Lo que nosotros observemos con respecto a la coloración de la mucosa y también a la porción vaginal del cérvix va a depender del periodo del ciclo estral en que se encuentre la yegua. En cuanto a la coloración de la mucosa, cuando la yegua se encuentra en diestro, esta la vamos a observar rosado pálida y seca. A diferencia de cuando está en estro, la mucosa la vamos a observar de color rosado, más intenso, brillante y más húmeda. Puede incluso existir una pequeña cantidad de secreción clara en el piso de la porción anterior de la vagina. En la imagen que nosotros observamos a la derecha, aquí, esto corresponde a un cérvix de una yegua en celo. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Si ustedes se fijan, observamos que el cérvix, bueno, en este caso la porción vaginal del cérvix, se nota bastante relajado, ¿sí? Está ligeramente enrojecido y se observa en el piso de la vagina. Eso es característico del estro. Si nosotros manipuláramos aquí, observaríamos el orificio cervical que está abierto.
Cuando se encuentra en diestro, si se fijan ustedes acá, está cerrado el orificio cervical. Observamos que esta zona se encuentra más contraída, está más apretada y está fuera del piso vaginal, a diferencia de lo que veíamos acá de una yegua en estro. Y aquí también, en esta yegua que está en celo, se observa la mucosa de un color más intenso que lo que observábamos acá, está mucho más hiperémica. Entonces, lo que nosotros debemos evaluar es la coloración de la mucosa, presencia o ausencia de secreción, si es que existe o no integridad y también cuál es el grado de apertura y características a nivel del cervix. Los espéculos que se utilizan, este que está aquí, que es metálico, se llama espéculo de Polanski. Y el resto son espéculos desechables o espéculos también que son transparentes. Cuando uno comienza a retirar el espéculo, ahí aprovecha de observar la coloración de la mucosa, la integridad y la presencia o ausencia de secreción. Al principio lo que nosotros observamos y nos vamos directamente es a evaluar el cervix. La evaluación o el examen vaginal no se completa hasta que nosotros hayamos realizado la palpación también. ¿Esto para qué se utiliza específicamente? De esta forma se facilita el diagnóstico de desgarros a nivel cervical y vaginal, pequeñas fístulas que puedan existir y también adherencias. Esto a menudo es más fácil de detectar por palpación que por inspección. Y también nosotros a través de la palpación podemos palpar la integridad del pliegue vestíbulo vaginal, que era el que decíamos que iba a interponer cierta resistencia cuando entrábamos nosotros con el espéculo. Para el caso que existan desgarros cervicales, si nosotros pensamos con el espéculo, lo único que yo puedo observar del cervix es la porción que está en la vagina. A diferencia de si yo palpo, yo puedo introducir mi dedo a través del canal cervical y palpar en esa zona si es que existe alguna pérdida o no de integridad. Con esto que hemos visto hasta acá, entonces, completaríamos nosotros la evaluación ginecológica en una yegua. Y ahora lo que vamos a conocer son exámenes complementarios que se utilizan para evaluar el tracto reproductivo en una yegua. Dentro de los principales exámenes complementarios están los tres primeros. También existe la uteroscopía, que nosotros la podemos usar, y además también podemos medir concentraciones sanguíneas de ciertas hormonas. Tenemos entonces y vamos a revisar lo que respecta a citología uterina, cultivos bacteriológicos uterinos, biopsia uterina y uteroscopía. Esto nosotros lo vamos a ver con más detalle en el módulo de diagnóstico complementario, pero por ahora, más que nada, vamos a realizar una aproximación a estos exámenes complementarios. Veamos entonces en qué consiste la citología uterina. Esta se utiliza para evaluar si es que hay o no presencia de inflamación a nivel endometrial. Y existen distintas técnicas tanto para la obtención de la muestra como para su tinción e interpretación. Con respecto a la obtención de la muestra, la podemos obtener utilizando una tórula larga, un cepillo largo, efectuando el lavado uterino o a través también de una muestra que nosotros hayamos obtenido para histopatología. ¿Qué podemos ver aquí en las imágenes? Aquí lo que se observa es el extremo de un cepillo o escobilla y aquí de una tórula. La tórula es como un cotonito, como el que se utiliza para limpiar los oídos. Y el cepillo
es como un hisopo, como los hisopos con los que se limpia la mamadera. Como está tan chiquitito, por eso les explico un poquito qué forma tiene. Esto va unido a un vástago, que es bastante largo y que nos permite de esa forma ingresar a la zona uterina. Y esto por fuera, tanto el cepillo como la tórula, llevan un revestimiento, ¿sí? Están cubiertas. Va una funda entonces y en el interior va el cepillo o la tórula. Esto viene dentro y cuando nosotros recién ingresamos a útero, ahí lo sacamos. ¿De qué forma se realiza el procedimiento? Como vamos a traspasar la vulva, el esfínter o pliegue vestíbulo vaginal y aquí vamos a traspasar incluso el cérvix, estamos pasando las 3 barreras físicas del sistema reproductivo, vamos a realizar toda la limpieza que habíamos dicho que se efectuaba para evaluar la vagina. Es lo mismo que tenemos que realizar en cuanto a higiene. Luego lo que vamos a hacer es tomar en nuestras manos, con una mano, la tórula larga, la vamos a cubrir, nos vamos a lubricar, vamos a ingresar, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer con esa mano que está dentro de la vagina de la yegua, nuestra mano va a llegar obviamente hasta el cérvix. Y con uno de nuestros dedos nosotros la vamos a canalizar para que ingrese al útero. Cuando estemos en el útero, lo que vamos a hacer es sacar el cepillo, empujarlo. Desde aquí afuera lo vamos a empujar, eso va a hacer que esta puntita aparezca aquí con la tórula, ¿sí? Y vamos a rotar. Vamos a rotar esta tórula o cepillo para que toque la mayor cantidad de porción del útero. Aquí más que nada es cuerpo uterino y base de los cuernos. En esta imagen aquí se muestra en el fondo la tórula, ingresa a nivel vaginal, tiene que traspasar el cérvix para poder ingresar a nivel uterino y tomar ahí la muestra, ¿sí? Enseguida lo que vamos a hacer es retirarla. Primero, antes de retirarla, tenemos que cubrirla acá, por lo tanto la retrocedemos para que quede aquí adentro y ahí recién retiramos todo. Una vez entonces que nosotros sacamos ya la tórula o el cepillo o que recuperamos el líquido a través de que recolectamos a través de un lavado uterino o cuando ya tenemos nosotros la muestra, lo que vamos a hacer ahora es realizar un extendido sobre un portaobjeto. Vamos a rotular esa muestra. Siempre se prefiere hacer dos, por si se nos quiebra uno tenemos el otro. La vamos a rotular, la vamos a dejar secar. Enseguida la vamos a teñir, vamos a esperar que se seque de esa tinción y la vamos a observar. Debemos evaluar todas las células que existen, la morfología de esas células, el tipo de células y el resto de contenido que puede ser presencia de eritrocitos, mucus o detritos. Las células inflamatorias predominantes en yeguas que presentan endometritis son los neutrófilos. Y es por eso que en base a eso se realiza la interpretación. Hay distintos métodos para interpretar y los dos principales son los que yo les menciono aquí. Una opción es evaluar el porcentaje de neutrófilos respecto a las células epiteliales. En el fondo, evaluar qué porcentaje de neutrófilos existe en la muestra y qué porcentaje de células epiteliales. Esto en 10 campos al observar nosotros con 40 por. Y no debería existir más allá de entre un 0,5 a un 5% de neutrófilos dentro de esa muestra. Esa es una de las formas de evaluar el porcentaje de neutrófilos con respecto a las células epiteliales. Y les vuelvo a repetir, no tiene que sobrepasar a un 5%
los neutrófilos que estén en la muestra. El otro método que tenemos nosotros para interpretar es contar los neutrófilos en 10 campos también, observados con 40 por. Aquí nosotros no consideramos las células epiteliales, sino que solamente el número de neutrófilos. Si hay 0 a 2 neutrófilos, consideramos como normal que no hay presencia de inflamación. Si hay de 3 a 5, como una inflamación moderada. Y si hay sobre 5 neutrófilos, como una inflamación severa. Entonces, esto a grandes rasgos es lo que evalúa y cómo se interpreta una citología uterina. Que tenemos aquí en las imágenes, solamente células epiteliales. Aquí observamos algunas células inflamatorias, hay solamente 2 neutrófilos, pero aquí estamos viendo solamente un campo. Y aquí hay una citología claramente positiva, donde si nosotros contamos el número de neutrófilos por campo es superior a 5, lo que nos está indicando una inflamación severa. Con respecto al cultivo uterino, también existen distintas técnicas para la obtención de la muestra. La forma en que se obtiene la muestra es la misma que como nosotros lo realizábamos para la citología, pero lo único que para el cultivo prefiere utilizarse la tórula y no el cepillo. La tórula o un lavado uterino o una muestra que tomemos para histopatología, una biopsia. Los principales agentes etiológicos bacterianos que se pueden aislar son los que aparecen aquí. Y una vez que nosotros sacamos la muestra, lo que debemos hacer es poner esta tórula o el contenido en un medio de transporte. Ese medio de transporte es el que se envía al laboratorio y el que en el laboratorio lo cultiva. Cuando nosotros solicitamos un cultivo, a su vez solicitamos un antibiograma, que es para ver a qué antibióticos es sensible este agente etiológico que sea el que se aísle. Ahí les van a informar a cuál es sensible, a cuál tiene una sensibilidad intermedia y a cuál es resistente. La biopsia uterina se utiliza para realizar una valoración histológica del endometrio. Y a través de esto nosotros podemos evaluar el grado de inflamación que exista, si hay presencia o no de fibrosis uterina, si es que existe alguna alteración linfática y además evaluar la densidad glandular. La forma de clasificar estas muestras, estas biopsias, es a través de la clasificación de Kenny-Doyle, donde nosotros vamos a informar si es que es categoría 1, 2A, 2B o 3. Mientras más alta es la categoría, más baja es la fertilidad de la yegua. Por eso se indica que está negativamente correlacionada con la fertilidad. Y mientras más alta es la categoría, también la mayoría de las veces, yeguas más viejas tienen una categoría de biopsia más alta. Mientras más alta es la categoría de biopsia, son peores las condiciones que existen, las características histológicas a nivel del endometrio. La técnica para realizar la toma de muestra, al igual que para efectuar la citología uterina o el cultivo, como nosotros vamos a tener que ingresar al tracto reproductivo, se mantiene el hecho de toda esa higiene que hay que efectuar en la región perineal, vulvar, vestibular. Posterior a ello se va a ingresar el instrumental que se utiliza, que eso no se los había mencionado, perdón, es una pinza de biopsia, que en un extremo tiene un canastillo y una zona que posee filo. Y esto es lo que corta. Ahí la pinza está abierta y está cerrada. Nosotros para realizar este procedimiento, al igual que los dos anteriores, que era la citología y el cultivo, que me parece que no les mencioné, tenemos que usar una manga de palpación, ojalá estéril,
Y si no, una manga que esté limpia solamente, lo que uno puede hacer es dar la vuelta y ponerla por el revés. Y sobre esa manga un guante, que ese sí o sí debe estar estéril. Y de esa forma nosotros vamos a ingresar. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apuñar en nuestra mano la pinza de biopsia cerrada. No la podemos abrir porque necesitamos pasar el cérvix y recién dentro del útero abrir la pinza. De lo contrario, desgarramos toda la zona del cérvix. Ingresamos con nuestra mano, vamos a llegar hasta la porción del cérvix, hasta la porción vaginal del cérvix. Con uno de nuestros dedos orientamos la pinza, ingresamos a través del cérvix, vamos a llegar al útero. Con la mano que nos queda libre, vamos a ingresar esa mano a través del recto y nosotros vamos a presionar el útero y vamos a sentir de todas formas nosotros ahí la pinza. Y lo que vamos a hacer, nosotros de esto obviamente nada lo estamos viendo, sino que todo es a través de palpación. Vamos a tomar uno de los pliegues, ya dentro del útero, abrimos la pinza, la cerramos y enseguida la sacamos. Y de esta forma obtenemos la muestra, la depositamos en una de las soluciones que se pueden utilizar, es formol al 10%, pero también existen otras, y se envía a laboratorio donde realizarán el corte histopatológico y nos entregarán la muestra o también la interpretación de esa muestra, un informe. Otro examen complementario que se utiliza no solo para el diagnóstico, sino que también para el tratamiento de algunas alteraciones reproductivas es la uteroscopía. ¿En qué consiste? Se utiliza un endoscopio, el cual va a ingresar directamente a nivel uterino y nosotros vamos a poder observar en vivo lo que está ocurriendo ahí dentro del útero. Aquí nosotros vamos a realizar una inspección interna indirecta, porque nos estamos ayudando del endoscopio. Como vamos a atravesar las 3 barreras, lo mismo con respecto a la limpieza, vamos a ingresar el endoscopio. Lo que se realiza a nivel de útero, se distiende el útero con aire y de esa forma nosotros vamos a observar de manera directa el útero. Aquí podemos observar los pliegues endometriales en una yegua en celo. En esta imagen podemos observar nosotros de forma directa la presencia de un quiste uterino. Esto es entonces la uteroscopía, que era el último examen complementario que nos quedaba por revisar. Con esto entonces nosotros hemos completado el examen ginecológico de la yegua, viendo los principales objetivos, en qué ocasiones lo íbamos a realizar. También conocimos que la edad era el punto importante dentro de la reseña. Vimos qué aspectos de la anamnesis debíamos profundizar y el examen ginecológico como tal, que incluía un examen externo y un examen interno donde se utilizaban diversos métodos semiológicos. Y finalmente conocieron los principales exámenes complementarios que podíamos utilizar. Es importante, al igual como les mencioné en un principio, que ustedes repasen los contenidos de anatomía, de fisiología y todo lo que respecta dentro de esto mismo de fisiología al ciclo estral de la yegua.